Estamos de regreso en el 7.3 Noticias y un poco para comprender lo que está pasando con esta solicitud de prisión preventiva del caso de la expareja presidencial Humala Heredia. Hemos invitado a Liliana Calderón, ella es especialista en temas de lavado de activos y abogada penalista del Estudio Grau, para entender qué está sucediendo y sobre todo qué podría pasar. Liliana, un placer tenerte aquí. Bueno, vamos a empezar explicando de qué se trata este tema de la audiencia, es decir, se abrió un proceso de investigación, se juntaron las pruebas y luego el fiscal tiene que escuchar. ¿Cuál es este proceso que se da? Sí, bueno, el requerimiento de prisión preventiva es un requerimiento que hace el fiscal y tiene que reunir elementos de convicción o pruebas, llamémoslo así, suficientes para demostrarle al juez que en este caso la expareja presidencial se va a fugar del país o se va a sustraer del proceso penal, que no va a participar en el proceso penal. Entonces, reúne pruebas y tiene que sustentar además que hay lo que se llama peligro de fuga o peligro de obstaculización. Es decir, como te decía, que se van a, de repente, fugar del país o no van a acudir a las audiencias. Claro, ayer en la audiencia sobre esta prisión preventiva veíamos un poco que el juez solicitaba que por favor den cuál era el requerimiento que quería la Fiscalía, de qué se acusaba, cuáles eran las pruebas que tenían y que se remita el folio, para que sea mucho más rápida la respuesta de la defensa. Claro, lo que pasa es que el desarrollo de esta audiencia tiene que ser muy puntual, ¿no? O sea, se tiene que demostrar que se cumplen de manera conjunta 3 requisitos. Es decir, que hay suficientes pruebas, por un lado, que existiría peligro de fuga, en este caso o en este caso supera los 4 años. Por eso es que el juez requiere que sea muy puntual y que cada prueba esté asociada al folio del expediente, ¿no? Para poder iniciar el debate. En este tema lo que se está viendo es los aportes recibidos en la campaña electoral, plata que llegó desde Venezuela, lo que fue también la plata recibida por Odebrecht y también lo de OAS. Aquí estamos hablando de lavado de activos. Exacto. ¿No? El delito imputado a Nadine Heredia y Ollanta Humala es el delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y ocultamiento, ¿no? Y para esto el fiscal lo que ha hecho, según he revisado el requerimiento de prisión preventiva, es una serie de indicios que habría encontrado desde la campaña presidencial del 2006, la del 2011, ¿no? Los aportes que habrían venido de Venezuela, de Brasil y además, producto de esos aportes, las empresas que se habrían constituido para la campaña presidencial, como Todograf, Krasny, Producciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto el fiscal lo evalúa y lo presenta en la audiencia. Ayer me decía un especialista, bueno, han recibido dinero de una empresa que es legal y es una empresa que quería aportar a la campaña. Esta premisa no es tan simple, ¿cierto? No, definitivamente no, porque lo que se analiza en el delito de lavado de activos es el origen del dinero. Si el origen es ilícito, entonces ya tenemos un primer cuestionamiento. La empresa puede ser muy legal, o sea, puede estar muy bien constituida. Así es, como aparentemente estaría, ¿no? El tema es de dónde vinieron esos dineros, de dónde ingresaron esos recursos, cuál es el origen que tuvieron esos recursos y para qué fueron destinados. Porque aparentemente el origen no ha sido tan claro, o por lo menos no ha sido tan transparente, ¿no? Al momento de hacer las declaraciones, que es lo que yo leía respecto de un informe que ha hecho la OMPE, ¿no? Sobre las aportaciones de la campaña. El expresidente Ollanta Humala ha manifestado en varias oportunidades que él no entiende por qué también está siendo juzgada su esposa, la señora Nadine Heredia, puesto que ella nunca tuvo un cargo público. Así es. Sí, pero según lo que ha presentado el fiscal, él señala que habría habido un papel muy protagónico de la ex primera dama en el Partido Nacionalista, en la Constitución y en la organización del partido, ¿no? Porque incluso me fijé que varios testigos la señalan a ella como la verdadera persona que tomaba decisiones en el partido, las decisiones importantes, ¿no? Yo creo que por ahí es donde apunta el fiscal. ¿En qué casos se solicita esta prisión preventiva? Cuando hay peligro de qué y qué determina el tiempo, es decir, si le doy 6 meses, si le doy 1 año, si pido 1 año y medio, ¿qué lo determina? Lo que pasa es que siempre debemos entender que la prisión preventiva tiene que ser el último recurso, tiene que ser la excepción. O sea, la regla siempre tiene que ser la libertad o lo que se llama en el proceso penal la comparecencia, que es lo que inicialmente tenían ellos, ¿verdad? Pero ¿qué hace que cambie la situación? ¿Qué hace que pasemos de una situación de libertad a una posible pérdida de la libertad? Y es justamente el elemento más importante de la prisión preventiva, que es el peligro de fuga o la posibilidad de sustraerse del proceso penal.
o lo que comúnmente podemos llamar de fugarse del país o escaparse de la justicia, como comúnmente se señala. Entonces, eso es lo que hace que el fiscal, en este caso, cambie de posición y solicite la prisión preventiva. Ahora, ¿qué determina el tiempo? Eso depende, ¿no? Si hablamos de un delito, llamemos simple, ¿no? De una investigación simple donde hay una o dos personas investigadas, lo normal es que se soliciten 6 o 9 meses, pero en este caso hablamos de un proceso complejo. ¿Complejo por qué? Porque hay varias personas investigadas y porque además es un hecho que se remonta a varios años atrás y que aparentemente hay varios indicios que investigar. Entonces, como es un caso complejo, el fiscal puede solicitar hasta 18 meses de prisión preventiva. Y es lo que normalmente hacen, ¿no? Piden el máximo. Y respecto a las hijas de la expareja presidencial, porque los fiscales se acercaron al colegio para verificar si es que habían viajado la ex primera dama, la señora Nadine Heredia, a través de las redes sociales y luego ya con una acción legal se pronunció al respecto, dijo que no tenían que involucrarlas. Sin embargo, ayer escuchábamos que también este tema de la salida de las niñas, quienes se encuentran ahora en Inglaterra, sería uno de los puntos a consideración. ¿Es legal? ¿Está bien que los fiscales vayan? ¿Hay que proteger a los menores? ¿Cuál es el panorama que debería de verse en ese punto? Bueno, como premisa definitivamente se tiene que proteger la integridad, la salud de los menores. Pero lo que yo entiendo es que la Fiscalía no lo está tomando como un hecho aislado, ¿no? Porque si lo tomáramos como un hecho aislado, yo creo que diríamos que es bastante cuestionable que solo se sustente la prisión preventiva en ese solo hecho. Pero si analizamos los 38 indicios que ha presentado el fiscal, sumado a este último, yo creo que sí tienen una relación, ¿no? Que es básicamente lo que está postulando el fiscal, que es que ellos quieren abandonar el país, ¿no? Ahora, acá estamos viendo el tema del lavado de activos. También se hablaba que uno de los puntos donde se decía que el expresidente podría obstaculizar la investigación era debido a su presunto comportamiento en el caso Madre Mía. También se puede coger de otro caso porque estamos hablando de dos procesos distintos. Así es, lo que señala el fiscal es que en el caso Madre Mía aparentemente habría habido una compra de testigos, ¿no? Para torcer la voluntad. Y que ese indicio serviría en este caso para decir o demostrar que efectivamente podría suceder lo mismo, ¿no? Porque hay varios testigos clave y hay varios testigos en este caso que estarían sustentando los indicios del fiscal. Eso sí me parece cuestionable, ¿no? Porque son dos procesos diferentes, son dos procesos separados. Y no podríamos utilizar, digamos así, el comportamiento del investigado en un caso para utilizarlo en otro, ¿no? Ahora, el tema del personaje de la hermana del expresidente Ollantumala, que se ha verificado que ha comprado bienes, también es parte importante para que, en este caso, el juez pueda determinar finalmente qué va a suceder. Así es, porque también dentro de los indicios se habla de un supuesto desbalance patrimonial, ¿no? Entonces, la compra de una casa que no estaría debidamente sustentada con los ingresos que habría tenido él y ella en esa época, ¿no? También es algo para analizar. Si tuviéramos que hacer como un pequeño resumen así de los puntos más importantes de lo que el fiscal está pidiendo y cómo se ha defendido ayer en la audiencia, Liliana, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo diría básicamente 3 cosas, ¿no? Primero, que ha presentado 38 indicios, ¿no? Que sin necesidad de calificarlos como importantes o no, finalmente en número sí suenan importantes, ¿no? De cara al proceso. Lo segundo es, que creo que es la tarea más difícil que ha tenido el fiscal, es demostrar que efectivamente la expareja presidencial no va a acudir al proceso. Porque es lo más difícil que va a tener que demostrar, pese a que él vi que incluso presentaron los pasaportes y todo lo demás, igual es un indicio importante que el fiscal tiene que demostrar, ¿no? Y bueno, finalmente el tema de la pena. Lamentablemente el delito de lavado de activos tiene una pena alta, ¿no? Que está entre 10 y 20 años, así que ese elemento ni siquiera se puede cuestionar, digamos, de manera importante, pero sí los otros dos, ¿no? Y con relación a la defensa, sí, yo creo que por la formación que tiene, creo que ha atacado mucho el tema de los derechos, el derecho constitucional, si estaría vulnerando o no la presunción de inocencia y todo lo demás, pero finalmente, como te decía al inicio, esto es un tema muy puntual. O sea, tiene que acreditar que los 3 requisitos se cumplen de manera conjunta. ¿Los repetimos? Así es, tenemos los elementos de convicción o lo que comúnmente llamamos pruebas
el peligro de fuga, es decir, que se sustraigan del proceso, que no acudan a la investigación, y lo tercero es que la pena sea superior a 4 años, que en este caso definitivamente lo es. Ahora, Liliana, ayer la defensa del expresidente Ollanta entregó los pasaportes diplomáticos como una prueba que no se van a ir del país. Sin embargo, por otro lado, a través de las redes sociales también hemos escuchado al expresidente, al señor Ollanta, decir que es un perseguido político. ¿Habría la posibilidad que él plantee que es un perseguido político y que vaya a una embajada y lo tomen así, o eso no podría pasar dentro de este proceso? No, bueno, son cosas independientes y definitivamente lo puede hacer como una estrategia de defensa, que es lo que hizo también, si no me equivoco, el expresidente Toledo, ¿no? Alejandro Toledo, y de alguna manera también cuando en su oportunidad lo hizo Alberto Fujimori, ¿no? Yo creo que para el ámbito político es una defensa bastante común señalar que hay una rencilla política. Es más, el contexto además se presta, ¿no? Pero tenemos un Congreso mayoritariamente fujimorista y sabemos que existe de alguna manera discrepancias de hace muchos años entre el nacionalismo, el fujimorismo, y creo que por ahí es donde está apuntando el expresidente para defenderse, ¿no? Claro, la ley es la ley, ¿no? O sea, más allá de este matiz político que uno le quiera dar. Ahora, entonces, cuando hablamos de lavado de activos, sí estamos hablando de estos aportes, porque justamente, y hemos comentado esa noticia aquí en el 7.3 Noticias, sobre lo que ha pasado en Brasil. O sea, en Brasil se ha comprobado que el expresidente Lula da Silva recibió dineros de estas empresas y estamos hablando de lo mismo acá. Exacto. Y además que lo cuestionable es que si estas empresas aportan, ¿no es cierto? Nos preguntamos para qué, ¿no? Si luego van a solicitar alguna ventaja, si luego van a solicitar o van a exigir algún trato preferencial en alguna licitación pública, en alguna obra pública, entonces es ahí donde entendemos o entiendo el fiscal trata de enlazar las pruebas para demostrar que efectivamente aquí ha habido un aporte ilícito. Claro, y además también que bien sabemos que es una campaña política a veces se gana por la cantidad de dinero que tengo justamente para hacer promoción o para dar regalos, etcétera, etcétera, ¿no? Que estamos justamente en esa discusión. Bueno, finalmente, Liliana, ¿qué crees que vaya a pasar? Bueno, el pronóstico parece ser reservado, pero creo que por los antecedentes de los anteriores casos, creo que hay una alta probabilidad que sí les den prisión preventiva. Bueno, ¿no? Te agradezco muchísimo, Liliana, ha sido muy didáctica, creo que nos hemos ordenado y cuando quieras conversaremos de todos estos casos. Gracias a Liliana Calderón, especialista en temas de lavado de activos y abogada penalista del estudio Grau. Nosotros tenemos que hacer una pausa, regresamos con más información aquí en el 7.3 Noticias.